Muy buenas tardes, les da la Iglesia del Camino. Estamos de nuevo aquí listos para meditar en la palabra de Dios. Espero de que cada uno de nosotros, cada uno de ustedes tenga su cuadernito y bolígrafo y sobre todo eh, atención, que puedan prestar atención para escuchar el mensaje. Dios cada vez tiene algo que decirnos a nosotros porque para Él somos importantes. Él quiere alimentarnos, edificarnos, fortalecernos, restaurarnos, proveernos, porque Él es el todo que cada uno de nosotros necesita, que cada uno de nosotros necesitamos. Jesús dice que Él es el agua de vida, el pan de vida, y también dice que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida misma. Así es que no puede ser que el hombre no necesite de Dios, pues Dios es el todo del hombre. Y de nuevo, pues Iglesia del Camino les da las gracias por estar sintonizados y pueden al final, si quieren hacer comentarios o hacer preguntas, aunque tal vez ya las preguntas no puedan salir al aire, pero pueden hacerlas y yo gustosamente les voy a responder a lo que pueda responderles. Por de pronto vamos a estar aprendiendo siempre de la palabra de Dios y vamos a tener un par de canciones antes de comenzar con el sermón para comenzar a calentar motores y entrar en materia. Y si ustedes saben las canciones que vamos a cantar, pues también tararéenlas, cántenlas, disfrútenlas y alaben al Señor en sus corazones. El Salmo 19 dice que las meditaciones de mi corazón y las palabras de mi boca sean de su agrado. Así es que pensemos en eso cuando estamos cantando, cuando estamos meditando y cuando estamos escuchando la palabra de Dios. Queda con ustedes el hermano Jaime. Bueno, muy buenas tardes. Vamos, como siempre, a cantar, pero a cantar para el Señor, para nuestro Dios. Vamos a tener esa canción que fue escrita con base en el libro de Romanos, en el capítulo 8, donde dice que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Separará el amor de Cristo, que nos alejará del amor de nuestro Dios. De tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez, nos podrán separar de su amor. ¿Y que nos separará del amor de Cristo, que nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. En Cristo somos más que vencedores. Ganadores, ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Y quién nos separará del amor de Cristo, que nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrán separar de su amor. ¿Y quién nos separará del amor de Cristo, que nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ningún
ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. En Cristo somos más que ganadores. En Cristo somos más que vencedores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Nada nos puede ni podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Vamos a cantar esta canción que dice: hay una unción en mí, hay una unción. Cuando realmente el Espíritu de Dios viene en nosotros, nos trae también esa unción del Señor que nos ayuda a alabarle más. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, usándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo, y mi vida nunca más será igual. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a escuchar el mensaje de esta tarde. Selwyn, viene para... Ok, hermano, donde quiera que estés, únete conmigo en oración por tu familia, por tu país, por ti mismo, y porque todos necesitamos oración, pero también para que el Señor nos hable a través de su palabra esta tarde. Señor, queremos agradecerte porque tú eres grande, bueno y misericordioso. Gracias porque nos permitiste despertar, abrir los ojos, caminar y hacer ya diferentes actividades durante el día. Y en este momento en que queremos, Señor, estar reunidos para aprender de tu palabra, para aprender a conocerte, para no solo saber de ti, sino tener comunión íntima contigo a través de la Escritura, a través de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. También te pedimos discernimiento para entender, comprender, saber escuchar y aplicar tu palabra a nuestro corazón. Señor, queremos también pedirte por nuestros familiares, donde quiera que ellos se encuentran, ya sea en Estados Unidos o en cualquier otro país, que estén siendo guardados, Señor, de enfermarse,
de contagiarse con este virus que es mortal. Te pedimos, Señor, que también dé sabiduría a los líderes, a los dirigentes, a los gobernantes de los países o ciudades donde se vive a través del mundo, Señor, para que piensen en el beneficio primero de las personas, en su salud física, Señor, la que también conlleva un destino eterno, especialmente para los que no te conocen, Señor, que es un problema mayoritario, Señor, porque podemos librarnos de fallecer a causa del virus, pero un día también se va a fallecer por otra cosa y sin haberte conocido es la peor muerte que puede tener una persona. Te pedimos pues, Señor, por nuestros países, porque tu palabra en medio de toda esta pandemia no falte, que corazones sean confrontados con la luz de tu palabra para que las personas abran sus corazones, abran puertas a sus vidas, abran puertas en sus hogares para tu presencia. Te pedimos, Señor, que tú nos hables pues esta tarde y que tu nombre sea glorificado. En el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Salvador, te lo pedimos y te agradecemos. Amén. El mensaje de esta tarde se llama Quebrando el yugo. Vamos a tener un par de porciones. La primera está en Isaías capítulo 10, versículo 27. Dice así la palabra de Dios. Bueno, lo voy a leer desde el 24. Isaías 10, 24. Por tanto el Señor, Jehová de los ejércitos, dice así: pueblo mío, morador de Sión, no temas de Asiria, con vara te herirá y contra ti alzará su palo a la manera de Egipto. Mas de aquí a muy poco tiempo se acabará mi furor y mi enojo para destrucción de ellos. Y levantará Jehová de los ejércitos azote contra él, como la matanza de Madián en la peña de Horeb, y alzará su vara sobre el mar como hizo por la vía de Egipto. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro, y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Aquí está hablando del pueblo de Israel, cómo iba a ser disciplinado, pero que, o castigado, si quieres tú llamarlo así, pero que después la vara iba a ser quitada y especialmente el yugo, como dice el versículo 27, y su yugo de tu cerviz se pudrirá a causa de la unción. Y la otra porción es Primera de Reyes, capítulo 19, versículos del 19 al 21. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19 al 21. En nuestras Biblias el encabezado dice llamamiento de Eliseo. Todos sabemos que Eliseo fue el profeta sucesor de Elías, y Eliseo, por lo que se lee acá, era pertenecía a una familia acomodada. Te digo esto porque a veces pensamos de que Dios solamente llama a pobres, pero no, Él nos llama a todos. No importa, porque Él no ve nuestras condiciones económicas, Él ve los corazones y Él decide a quién llamar para que le sirva. Bueno, vamos a leer, listos. Versículo 19. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo?
Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. En el primer caso vemos que Dios va a quitar, y sabemos que lo hizo, a quitar el yugo de servicio o ¿qué diría? Bueno, el pueblo de Israel ha sido desobediente y Dios les manda a los asirios para que los tengan por un buen tiempo sometidos. Entonces aquí, y Dios está prometiendo que el yugo de estar sirviéndoles a los asirios iba a ser quebrado. Y aquí vemos a Eliseo, que es llamado por Elías. Y te quiero decir de que no fue Elías el que eligió a Eliseo para que fuera su sucesor. Fue cosa de Dios. Dios le dio instrucciones explícitas, directas a Elías con Eliseo. Y por eso Elías fue a llamar a Eliseo. Y vemos aquí el corazón precioso de Eliseo, que entendió que cuando Elías le echó el manto de él encima, era para que él fuera su sucesor, especialmente su discípulo. Y él no fue tardo ni perezoso, sino que le dijo: lo voy a hacer, solamente déjame despedirme de mis padres. Y me llama la atención porque dice que él estaba a cargo de 12 yuntas de bueyes y él tenía la última. Obviamente, una yunta es un par de bueyes a los que tú me diriges, porque el yugo, una de las funciones es guiar. Y está el hombre arando con la yunta de bueyes, y dice el versículo que le pide permiso a Elías de regresar donde sus padres a despedirse. Tomó un par de bueyes y los mató, probablemente hayan sido los mismos con los que él estaba arando, y con el arado de los bueyes, o sea, con la madera, con el gancho que le ponen para ir haciendo los surcos, con los mismos coció la carne y la compartió con el pueblo. Y después se levantó y fue tras Elías y le servía. Es bien interesante que aquí lo que hace Eliseo con el llamado de Elías es que el yugo familiar se rompe, porque muchas veces eso pasa en nuestra vida. Hay personas que tienen deseos porque han entendido un llamado de Dios. Sin embargo, no quieren obedecer, o lo hacen parcialmente porque sus familiares no son creyentes, o su esposa o su esposo, alguno de ellos, no es creyente, y eso lo ven como un estorbo. Pero aquí vemos que lo que está sucediendo aquí con Eliseo es que él decidió romper inmediatamente el yugo, porque el yugo que nosotros en cierta forma tenemos como hijos es estar sometidos a nuestros padres. Ellos nos dirigen. Ahora, Eliseo ya es probablemente un adulto, un joven adulto, pero no le impidió romper el yugo familiar para cambiarlo por el yugo de servirle a su maestro, en este caso Elías, que él sabía que era siervo de Dios. Y si ustedes conocen la historia de Eliseo, es bien preciosa, porque cuando él sabe que Elías va a ser tomado, lo cual sucedió no muchos días después de este llamado, él le pidió a Elías que quería poseer el doble de la unción que tenía Elías. Y le dice Elías: pues yo no sé, eso es asunto de Dios.
Y pues más tarde le da instrucciones sobre lo que podría pasar y lo cual sí sucedió posteriormente. Él recibió la presencia de Dios, eh, así como Elías la tenía, y se manifestó la doble parte que él tenía. Y en ese es un buen deseo, querer tener más y más y más de la unción de Dios en nuestras vidas. Eso es un buen deseo y es un deseo que Dios puede suplirlo porque cuando nosotros pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si ustedes cuentan los milagros que realizó Eliseo, van a ver que él realizó el doble de milagros de Elías. Así es que, con esto en mente, vamos a hablar un poquito de lo que es quebrando el yugo. Al igual que Israel, que estuvo bajo esclavitud en Egipto, con Faraón como rey o subordinados a la voluntad del Faraón, vemos que las órdenes del Faraón para construir sus ciudades, que todavía existen, disculpen, tengo alergia en la garganta y me tengo que estar echando el trago de agua. Bueno, así como Israel estuvo cautivo de esclavos 430 años, nosotros también. Miren, es bien interesante porque Israel no existía. Entró la familia de Jacob a Israel y no mucho tiempo después, cuando José murió, comenzó a gobernar un nuevo faraón. Y este no conocía quién era José, y este no le importó quiénes eran ellos y decidió esclavizarlos. Imagínense, generación tras generación de hijos naciendo en Egipto y todos esclavos. Prácticamente Israel, antes de que existiera como nación, ya las personas nacían como esclavos. Al igual que nosotros, porque quiero hacer una analogía, aunque las cosas que nosotros vemos aquí suceden en lo físico, tienen una amplitud o una extensión espiritual para nuestras vidas. Porque tanto ahora como cristianos, nosotros también somos el pueblo de Dios. Dios eligió a Israel para que fuera su pueblo en ese tiempo y ya nosotros también estábamos en el corazón de Dios para ser su pueblo. Y creo que todos existimos desde el mismo tiempo, desde la eternidad pasada. Y nosotros también nacemos esclavos, nacemos bajo un yugo del cual se necesita una operación milagrosa, una operación divina para ser liberados de ese yugo. En Levítico 26:13 vamos a leer varios versículos para darle contexto a lo que estamos compartiendo y porque es importante que nosotros leamos y entendamos que lo que se comparte es de la palabra de Dios. El capítulo 26, versículo 13, dice así: Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Aquí de nuevo la palabra yugo y habla de coyundas. Coyundas son las ataduras, las especies de lazos según donde en otro lugar pueden ser riendas. Probablemente eran esto lo que tenían los israelitas cuando las utilizaban para amarrar el yugo en el ganado. Las coyundas pues son las riendas, sogas, lazos, pitas, como tú quieras llamarles, que sirven para tener seguro el yugo en la pareja de bueyes. Aunque pueden haber yugos individuales,
Pero hay un propósito del yugo, y es el de dominar, el de someter al animal a la voluntad del amo. En el caso de Eliseo, Eliseo era el amo porque él era no solamente el propietario, sino que era el que dirigía a los bueyes con los que araba. Porque el yugo tiene varios propósitos. Uno de ellos es guiar. Si la persona no va detrás de los bueyes, el buey puede coger para donde sea y el surco de la tierra que se está arando puede tener diferentes direcciones, curvas, lo cual especialmente curvas, lo cual no ayudaría mucho para la siembra. Entonces, el yugo es para dar dirección, para guiar y para someter. Ahora con esta cuarentena es algo bien interesante, porque también el yugo sirve para someter a voluntad, para romper la voluntad del animal con el cual se está arando. Porque él tiene que hacer la voluntad del amo. Y aquí con la cuarentena, todos estamos encerrados la mayor parte del tiempo en nuestros hogares. Y estamos inconscientemente siendo sometidos por nuestras autoridades, nuestros gobernantes, a permanecer en los hogares para no contaminarlos, lo cual es una buena medida. Solamente la estoy utilizando como ejemplo. No estoy diciendo de que tenemos que revelarnos a eso. Pero sí algo es interesante. Los bueyes o los que tienen el yugo encima, los cuales pueden ser bueyes, pueden ser mulas, pueden ser caballos, pueden ser búfalos, dependiendo del país en que se esté y el tipo de animales que se usen para el arado o para otras cosas. Así pueden cambiar. Hay incluso yugos que les ponen a elefantes en Tailandia y esos lugares donde esos países donde los elefantes son utilizados como bestias de carga o bestias de trabajo. Por eso decía también de que pueden ser incluso individuales. Obviamente con un elefante es suficiente, no se puede ponerle un yugo a 2 elefantes, especialmente por su tamaño y por su fuerza. Pero sí los ocupan y sirven para producir. Ahora nosotros en esta cuarentena no estamos produciendo nada. Estamos encerrados porque estamos cuidándonos la salud y por eso también han dado medidas de higiene que hay que saber. Un yugo puede ser de hierro, pueden ser pueden ser individuales o de parejas. De hecho, a los 2 bueyes se le llama una yunta, de donde también la palabra juntar viene. Por eso también a un matrimonio se le puede decir una yunta, porque son una pareja. Y también se usa a veces como dándole un sentido de comicidad, que uno tiene que sufrir el yugo del matrimonio. Porque por la similitud de las palabras. Y nosotros que estamos viendo lo espiritual, que es lo que más nos interesa. Pero podríamos decir que un yugo es para los desobedientes, para los rebeldes. Porque una bestia de carga, si no le pones el yugo, ella no te va a servir. Es para hacerla a tu voluntad o dominarla a tu voluntad, el hecho de ponerle el yugo. En Isaías 9:4, esta porción, este capítulo de Isaías es bien conocido porque es
una profecía respecto al Señor Jesucristo, pero sabemos que todas las profecías implican al pueblo de Israel. Y aquí en el versículo 4 dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció. Estoy leyendo desde el 2. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Sabemos que Dios decidió escoger al pueblo de Israel para que fuera su pueblo escogido. Recordemos que todo tiene un principio espiritual. En este caso, tú, ahora y yo somos también el pueblo de Dios. Israel, Dios es llamado por Dios mismo pueblo contumaz y rebelde, un pueblo de dura cerviz, al igual que tú y yo. Dios lo escogió a ellos por ser, diríamos, una de las personas más difíciles, más duras, más tercas o necias, como tú quieras llamarle. Y si nos representan a nosotros, significa que nosotros necesitamos también un yugo. Y de hecho aquí en la porción que acabamos de leer dice que hay una vara. Todos los que han conocido a boyeros en los países, especialmente donde hay muchos campesinos, y ellos trabajan la tierra, trabajan cargando sus producciones con yuntas de bueyes, saben que también va el campesino. Si no va detrás, montado dirigiéndolo a los bueyes, va adelante, pero él siempre lleva una vara. Con esa vara los puya para darles dirección si ellos se van desviando. Y eso es lo mismo. Recuerdan de que el Salmo 123 dice que con tu vara y tu cayado me darás aliento. Porque la vara hace también eso. Te da dirección. Te da corrección. Y el pueblo de Israel siempre la necesitó. Al igual que tú y yo, necesitamos también la guía y la corrección de Dios. Lo que leí es una profecía definitivamente para Israel, pero también para nosotros. Sabemos que Jesús no había nacido todavía y Jesús vino muchos años después. Y tú y yo somos el pueblo. Decía a un principio que tú y yo poseemos un yugo que se nos ha sido puesto. Y fue puesto por herencia a causa del pecado de Adán y Eva. Nadie nos enseña a pecar. Todos lo hacemos y créeme, lo disfrutamos. Porque si no, no pecáramos. No hay pecado que no se pueda disfrutar. El que miente lo hace porque le gusta y le fascina. El que adultera, lo mismo. El que roba porque también le da placer esa emoción de robar y correr y que no lo capturen. Y también el que hurta, porque el que hurta lo hace de una forma más sigilosa y que tú no te das cuenta. Y su éxito es hurtarte sin que tú te des cuenta que te están hurtando. Así es que de una u otra forma el pecado produce placer porque nuestros miembros vienen ya contaminados para responder a eso. En Isaías 10:27 está un versículo precioso. Dice así: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Y es de esto de lo que estamos hablando, de que para que el yugo del ser humano, así como el yugo de esclavitud en el que
Israel vivió no solamente bajo Faraón, sino después a causa de su desobediencia a Dios. Dios tenía que mandar pueblos, ya fueran los moabitas, los amonitas, los filisteos o los asirios u otro país. Los llevaban cautivos, los dominaban, les ponían impuestos, ejercían sobre ellos dominio y oraban, se arrepentían, Dios los perdonaba, pero ellos caían en lo mismo. Y cuando digo esto, tú también puedes pensar en tantas veces que nos arrepentimos, le prometemos a Dios, decimos que no vamos a volver a hacer ciertas cosas, cuando menos lo pensamos estamos practicándolo de nuevo, nos va mal, clamamos a Dios, Dios nos ayuda y eso continúa. Pero así como Israel necesitó la presencia de Dios para que rompiera el yugo en que ellos tenían a causa de los que los presionaban, así también nosotros necesitamos de Dios mismo para que el yugo que tenemos nosotros de esclavitud al diablo, porque después de todo a él terminamos respondiendo cuando pecamos, ese yugo al que estamos sometidos necesita ser roto. Y eso solamente lo hace la unción de la presencia de Dios en nosotros. Ese yugo se rompe o es roto por Jesucristo mismo, porque el Espíritu Santo viene a morar a ti. Ahora tienes una nueva naturaleza, eres una persona nacida de nuevo, eres regenerado, pasas de muerte a vida. Eso implica y mucho más el yugo. Y también el yugo decimos que sirve para dar dirección y guía, porque ese yugo se nos es quitado y un nuevo yugo nos es expuesto, al cual nosotros a ese voluntariamente podemos acceder a ponérnoslo o evitarlo. Pero antes de llegar a eso, dice aquí que el yugo se va a podrir a causa de la unción. La vieja naturaleza de pecado que tú y yo poseemos es la que nos domina, la que nos siempre está fastidiando para sucumbir a lo que no debemos. Hay variedad de yugos, hablando en el aspecto espiritual, así como en el material físico que se le pone al ganado o a las personas, también que puede ser de hierro, de metal o de otro material. En el aspecto espiritual hay diversidad de yugos. Por ejemplo, está el yugo de la idolatría. Hay personas que dicen, yo no cambio mi religión porque mi mamá y mi papá eran de esta religión y mis abuelitos también. Y estoy seguro que ustedes han escuchado esa expresión no una, sino muchas veces, lo cual implica de que hay un yugo de religiosidad en el corazón de las personas. ¿Y sabes por qué? Porque ellos no conocen la verdad. Espero que entre los que escucha no haya ninguno que tiene apegos al horóscopo o a comprar galletas de la fortuna, o que tienen que depender de ir a visitar al brujo, aunque no le llaman así, sino al mago o al sabio de la colonia porque hay sofisticación en los usos para que no suenen fuerte como lo que son, pero hay personas que tienen dependencia de la lotería, de la suerte, al pasado ciego y religioso y de imaginaciones, de idolatría. Hay personas que tienen tal vez un santo de su devoción en su cuarto y van a iglesias evangélicas y tienen su santo o más de uno, porque dicen, si no funciona Dios,
pues o yo le pido al santito, aquel que tengo aquí, a mi imagen, que realmente es un ídolo, para que ésta vaya e interceda por mí. Te digo, eso no es así. Tú no has nacido de nuevo, tú no has conocido la verdad. O si has nacido de nuevo, aún no, no ha sido quebrado el yugo de esclavitud espiritual que tú tenés. Y puede que tú seas más sofisticado, puede que no tengas una figura física dentro de la casa o en el trabajo o detrás de la puerta un puño de ajos colgados para tener suerte o guacalitos con agua en ciertas esquinas de la casa para que no te molesten los demonios, porque así funcionan muchas personas creyendo y practicando muchas cosas que tienen un pasado o un trasfondo negro, oscuro, de brujería, de oscurantismo y de superchería, porque tenemos mucha superstición en los lugares a veces de los cuales uno proviene. Y obviamente la persona les dice, tengo mi santito, a ese amuleto de buena suerte que puedes tener colgado en tu cuello o dentro de la cartera, ¿verdad? Porque después de todo son amuletos que no te van a ayudar en nada, todo, pero te hacen depender de ellos porque de alguna forma te dominan y tú te inclinas a ellos. El yugo del pecado que nosotros podemos poseer nos debilita, nos inhibe, el cual nadie, por más que se esfuerce, puede quitarse de encima. En Lamentaciones, capítulo 1, versículo 14, dice así. De hecho, te quiero decir de que el pecado es la rebelión activa o pasiva que tú practicas en contra de Dios o de la voluntad de Dios. Lamentaciones 1:14. El yugo de mis rebeliones ha sido atado por su mano. Ataduras han sido echadas sobre mi cerviz. Ha debilitado mis fuerzas. Me ha entregado el Señor en manos contra las cuales no podré levantarme. Cuando tú y yo somos expuestos a la verdad, a la gracia, al amor y a la misericordia de Dios, y nosotros la rechazamos y queremos continuar viviendo por nuestro sentido, digamos, común o lógico, ya sea porque es de superstición o porque es de tradición o porque es de religiosidad, pues Dios se va a quedar sin hacer y te va a abandonar a que tú vivas bajo el yugo que tú mismo decides escoger, lo cual no te va a proveer en el resto de tu vida física una paz y una victoria ni sobre el pecado, ni sobre tu conciencia, ni sobre tu vida misma. El pecado es un yugo que nosotros lo recibimos automáticamente, les dije, a causa de que lo heredamos de Adán y lo cargamos o diríamos que comienza a funcionar en nuestras vidas en el momento en que tenemos conciencia de pecado, y eso comenzamos a cargarlo desde niños. Llegamos a la pubertad, a la juventud, nos casamos, crecemos, estudiamos, vamos a la universidad, trabajamos, practicamos deportes e incluso podemos hasta fallecer con ese yugo puesto, porque ese yugo necesita ser quebrado y el único que puede romperlo es el Señor Jesucristo, es su unción. La presencia del Espíritu Santo mismo en nosotros, lo único que puede romper ese yugo.
A veces tu yugo puede ser más sofisticado, especialmente cuando es yugo religioso. Cuando tú no lees la escritura, no lees la palabra de Dios, no metas en ella, no aprendes de ella, no la pones en práctica. Ella no es tu guía, sino que tu guía es depender de visiones que tengas cuando estás dormido, de sueños, de revelaciones, de profecías que te van a dar otros fulanos que hacen lo mismo que tú. Porque el diablo es especialista en utilizar a otros que tienen ese estilo de vida para mantenerte, dándote la información que no es de Dios, pero supuestamente tú piensas que es de Él. Te digo, amigo, hermano, que escuchas, si Dios no te habla a través de lo que tú lees, porque no lees y le pones atención a otras cosas que te dicen y que a veces te van a utilizar incluso versículos bíblicos para secundar lo que te dicen, Dios quiere decirte algo a ti personalmente. Dios es un Dios personal, Él quiere que tú tengas una relación real con Él. No que tengas dependencia de visiones, de cosas externas, ni siquiera quiere que tengas dependencia de ti mismo, porque nuestro corazón es engañoso. Hay yugos de hipocresía, hay yugos de maldad. Vamos a leer en Isaías capítulo 5. Mira, esto que vamos a leer es desagradable, porque mucho de la palabra de Dios es desagradable. Es como la medicina. Las medicinas más feas, más amargas, más fuertes, son las que caen bien. Así es la palabra de Dios, muchas veces. Un yugo de hipocresía. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de la luz tinieblas, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Versículo 21. Yo lo llamaría yugo de arrogancia. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Versículo 22. Lo llamo yugo de idiotismo. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Yo recuerdo el hermano de un amigo que era bueno para embriagarse. Cogía los medios litros de aguardiente y se lo echaba de un solo, sin respirar. Bueno, en una de esas, ¿sabes qué pasó? El hombre quedó intoxicado y falleció. Así hay muchos. Por eso lo llamo el yugo del idiotismo. Ya no se diga los valientes que le pegan a la mujer. Y es tan dramático, triste, horrible, el que le pone su mano encima de la mujer. Ese no es hombre. Ese debería de estar, como dice la palabra de Dios, debería de ser echado al agua con una piedra de molino amarrada al cuello. No merecen vivir esos tipos que les golpean a las mujeres o que golpean a los niños, o mujeres, también hay mujeres que maltratan a sus niños. Créame, si tú conoces a ese tipo de personas o tú lo practicaste y ya no lo haces, que Dios te bendiga, pero si lo haces, Dios va a tomar en cuenta eso y te va. Mira, no hay nada que nosotros no hagamos que no regrese a nosotros. Si tiramos una piedra para arriba, esa nos va a caer en la cabeza. Si nosotros ofendemos a Dios, porque Dios ha dicho que una mujer es un vaso más frágil y que Él es Dios de los niños porque a ellos les pertenece ese reino, y tú dañas a un niño,
es mejor que te prepares para lo que te pueda venir. Podemos hablar de diferentes yugos, de la avaricia, de la presunción, de orgullo, de la pereza, de hablar mucho. Hay tantas cosas a las que uno es atado y no puede desprenderse de estas cosas. El yugo de la vanidad, el yugo de la computadora, el yugo de la internet, de Facebook, de la inmoralidad sexual. Tú puedes añadir todo ese tipo de cosas que te distraen, que te dominan y que has llegado a un punto en que necesitas la ayuda de Dios para poderte liberar. Necesitamos con humildad venir al Señor y decirle: Señor, ayúdame, y créeme, tú que escuchas, si no conoces a Jesús como tu Salvador personal, tú vives bajo un yugo. Si tú eres cristiano, tú vas a una iglesia, pero no lees la palabra de Dios y tienes prácticas y malos hábitos, tú necesitas entregarle esos yugos al Señor. Necesitamos su ayuda. Jesús nos llama para darnos un yugo, pero nos llama también para ayudarnos. En Mateo 11, 28, versículos del Mateo 11, versículos del 28 al 30, habla de un yugo que nosotros necesitamos. Dios o el Señor no puede quitarnos el yugo si nosotros no queremos. Tenemos que de veras desear renunciar al yugo que hemos venido cargando por muchos años, para que Dios haga su obra en nosotros y nos dé un yugo que es voluntario. En el versículo 28 él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hermano, estos yugos de los que he hablado los cargamos en el alma, en lo profundo de nuestro ser, en nuestra mente. Eso nos hace actuar, nos hace decir, nos hace fallar continuamente a nuestra pareja, a nuestros padres, a nuestros amigos y sobre todo a Dios. Necesitamos la ayuda de Dios. Este yugo que tenemos produce cansancio, nos produce debilidad, nos produce o nos hace ver, si somos humildes, nos va a hacer ver qué ineficientes e incapaces somos de quitárnoslo. ¿Por qué crees tú que hay tantas personas en los psiquiátricos? ¿Por qué crees tú que hay tantos que van a los psicólogos? ¿Por qué crees tú que hay tantas personas enfermas con estrés? ¿Por qué hay tantas personas con vicios de drogadicción, de alcoholismo y de otras cosas? Porque su escape muchas veces son las drogas mismas, porque no saben cómo escapar de este yugo. Por eso dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tú y yo necesitamos un relax de la carga del pecado, del yugo que puede ser el desenfreno en que hayamos caído. Y Él nos llama a descansar, no nos llama a ponernos su yugo de una vez, sino que primero nos llama a descansar. Él nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Nos da el amor que cubre todas las faltas. Y nos da la gracia para que nosotros vengamos a entregarle a Él lo malo, para que Él nos dé todo lo bueno que es Él. Versículo 29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarás descanso para vuestras almas.
Un yugo es para dos, por eso se llama yunta de bueyes que llevan el yugo. Jesús es el yugo, es el que lleva el peso de toda la carga, porque a él se le entregan. Es bien interesante de que dicen que cuando ponen a dos bueyes a arar, ponen a uno que ya tiene experiencia, que ha estado por años usando el yugo, y van a entrenar al joven que le van a poner por primera vez el yugo. El más joven va a recibir dirección del mayor, porque el joven se va al principio a rebelar de alguna forma contra el yugo, pero como el otro es mayor y tiene experiencia y va con la dirección, el otro va a ir aprendiendo porque va a ir siendo jalado por él al principio. Por eso Jesús nos dice, lleven mi yugo y aprendan de mí. Oye, aprendan de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil. Sí, es fácil porque Él lleva la carga, nosotros descansamos en su dirección. Y por eso dice aquí, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él nos va a ir guiando, Él nos va a ir dando la dirección que nosotros necesitamos día a día. Cambia tu yugo por el de Jesús. No hay mejor oferta que pueda tener el ser humano como el venir a Jesús. Él nos quita el peso de encima, Él nos llama a aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. En Juan 8, 31 y 32 dice de que... Voy a leerlo. Habla de la libertad que podemos tener en Cristo como discípulos de Él. Juan 8, 31 y 32. Vamos a ir terminando. Si vosotros permaneciereis en mí, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Oye, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando habla de la verdad no está hablando de conocer sobre la verdad, sino que está hablando de conocer la verdad. Cuando estaba Pilato con Jesús, Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Y todavía puede que tú estés también confundido. La verdad no es solamente un texto. La verdad no es una filosofía. La verdad no es necesariamente estar seguro de que la palabra de Dios es la verdad, aunque eso es verdad. Pero la verdad es una persona. Porque podemos tener la escritura, pero si no la leemos, esa verdad nunca la vamos a aplicar. Porque la verdad es Jesucristo mismo, es una persona. Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Podemos conocer de Jesús, hablar de Jesús, sin conocer a Jesús. Y Dios nos llama a conocerle a Él. Y esto va más allá de lo físico, sino tener una intimidad con Él, dejar que Él nos hable y a través de las Escrituras descubrirlo. Y, por ejemplo, la porción que leímos, ¿cómo voy a experimentar de verdad la paz en mi alma si no le doy mi corazón a Jesucristo? Al hacerlo, voy a comenzar a experimentar lo que Él dice es cierto. Y voy a abocarme a Él para cada cosa. Le voy a decir, Señor, ayúdame, líbrame. Tengo este paquete que ya no aguanto. Esta bolsa de pecados
inmensa sobre mis hombros que no sé qué hacer con ella, pero tú dices que me vas a ayudar. Así es que por favor, tómala. Te garantizo que sí vas a comenzar a conocer quién es la verdad. Conocer de Jesús no es lo mismo que conocer a Jesús. Cuando comienzas a conocer a Jesús, es la unción de Él. El Espíritu Santo mismo te va a ir revelando quién es Él. El yugo se va a romper totalmente y vas a entrar a una dimensión nueva en tu vida. La ley en el antiguo pacto o en el antiguo mandamiento, en el Antiguo Testamento, fue dada al pueblo de Israel. Y ve que se llama la ley, la cual le fue puesta como un yugo. Un yugo para mostrarle que ellos iban a fallar, que necesitaban a Dios. Porque la ley es y era imposible de cumplir. Pero sí nos apuntaba a ver hacia los cielos y decirle a Dios, ayúdame porque no puedo con tu ley. Y Dios nos dio el yugo de la gracia, el cual es una carga ligera porque es Cristo mismo. En el Nuevo Testamento, la iglesia de los Gálatas, en el capítulo 3, Pablo los reprende muy seriamente diciéndole, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? O encantó o hechizó, es la misma palabra, para que creyese otro evangelio, habiendo comenzado por la gracia, vas a terminar por la ley, porque ellos habían entrado los judaizantes y les habían enseñado de nuevo de que había que cumplirse que la ley tenía que cumplirse, la cual era imposible. Y Pablo le viene a explicar de nuevo que hay que vivir por la gracia de Dios. En el capítulo 5, y con esto termino, Gálatas 5, capítulo 1. Pablo tuvo que amonestarles duramente porque nosotros hemos sido liberados del yugo y a veces nos lo ponemos encima de nuevo. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Pueden leerse todo el capítulo y van a ver que está hablando de las obras de la ley, lo cual incluía el circuncidarse. Si alguno que escucha cree que para salvarse tiene que cumplir la ley, te felicito y yo te voy a ayudar diciéndote que busques quien te circuncide primero para que puedas cumplirla, porque no puedes cumplir un poquito y lo demás no. Así lo mismo, los que dicen que hay que cumplir el sábado, bueno, ¿y qué pasó con los otros 9 mandamientos? Y los cientos de cosas más que van añadidos a los mandamientos, en preceptos, estatutos y otras cosas. Hermano, deja de colgarte en tu cuello. De hecho, el yugo es un artefacto que se pone en la parte trasera del cuello, donde están hay 7 vértebras que se llaman vértebras cervicales, tanto en los animales como en los seres humanos. Esta parte de atrás, esa se llama cerviz. Así es que, hermano, ya nos fue removida por Jesucristo. Si tú quieres llevar el yugo de Cristo, que es la gracia, y el yugo de la ley, no vas a poder. Es mejor que renuncies
a todo ese tipo de cosas que te hacen estorbo en tu vida, le pidas ayuda a Jesucristo, el cual está dispuesto siempre a escucharte y a ayudarte. Que el Señor te bendiga. Nos vemos el martes a las 7:30 de la noche y el otro domingo siempre a las 4 de la tarde. De nuevo, que Dios te bendiga y muchas gracias por estar pendiente de nosotros. Estoy seguro de que Dios te dio algo esta tarde y que su nombre sea glorificado. Adiós.